La catarata es una opacificación del cristalino. Es decir, todo el mundo tenemos cristalino, que es una lente que hay dentro del ojo, que es la que nos posibilita esa lente ver de lejos y de cerca, nos posibilita la acomodación. Y eso, según van pasando los años, pues se va endureciendo, se va opacificando, hasta que llega un momento que se opacifica cada vez más, y eso es la catarata, la opacificación del cristalino. Hablaremos de cataratas, como mencionaba Luis Vega, pero sobre todo de pérdida de agudeza visual. En el mundo se calcula que 285 millones de personas no ven bien y 39 millones de personas son ciegas. Hablaremos de esto, ya que las principales causas suelen ser errores de refracción y también las cataratas. Y además también mencionaremos un falso mito de la alimentación y, como no, primeros auxilios. Comenzamos en Medicina Televisión. Pues sé poco, pero pienso que lo de la vista cansada es cuando llegas a cierta edad, que es cuando suele cansarse la vista y ya necesitas gafas para el cerca, para leer, ver la televisión y esas cosas, es lo único que sé, no sé nada más. Yo la tengo por tanto mover en el ordenador, eso me deja cada vez más, entonces tengo para leer, no leo sin las gafas. Pues algo que viene con la vejez, ¿no? Algo así. Óscar, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Carmen, como siempre. Bueno, vamos a hablar de la pérdida de agudeza visual. Yo creo que mucha gente ve mal, ¿no? Yo creo que los números que has dado incluso se han quedado cortos, porque sí, posiblemente sean números de lo que conocemos como el mundo civilizado, ¿no? La agudeza visual se dice de aquella capacidad que tenemos para distinguir un objeto luminoso o iluminado a una determinada distancia. Eso es sencillamente la agudeza visual. ¿Y cuándo podemos decir que hay una pérdida de agudeza visual? ¿Cuando no diferenciamos bien esto que acabas de mencionar o a poco que no veamos ya algo de lejos ya no tenemos agudeza visual? Hay muchas pérdidas de agudeza visual. Lo primero que tenemos que saber es que la visión es un complejo sistema que está hecho por una cámara, entre comillas, que es nuestro ojo, y luego un receptor de los rayos luminosos y de los objetos, que digamos que es nuestra retina y nuestro cerebro, que es el que recompone la imagen. Realmente vemos muy poquitas cosas. Tenemos un cerebro que es un prodigio, que lo que hace es recomponer todo el entorno. De hecho, hay algunos ejemplos muy bonitos que podríamos hablar algún día de ellos. Hoy no. Pero centrándonos en lo que es la agudeza visual, como bien hemos dicho, que es la capacidad de distinguir un objeto a una determinada distancia, digamos que hay muchísimos errores de la parte fotográfica, es decir, del ojo en sí, ¿no? Que básicamente, si nos ceñimos a los más comunes, suelen ser los déficits de acomodación del cristalino o, digamos de otra forma, de las lentes que forman el ojo. Las lentes que forman el ojo básicamente son dos. Es la córnea, que es esa parte transparente que tenemos y que todos conocemos y que duele mucho cuando nos metemos una arenilla, y luego por detrás de la córnea está el cristalino, que digamos que es una lente que todavía la tecnología ha sido incapaz de fabricar a día de hoy. Es decir, es una lente que cambia su potencia dependiendo de lo que quiera enfocar. Hoy en día en las cámaras fotográficas tenemos unos aparatos así enormes para hacerlo. Hoy en día, fíjate que el cristalino es una lente extremadamente maravillosa y extremadamente evolucionada. Cambia su potencia dependiendo de cuál es el foco que tenemos, si estamos viendo de cerca o estamos mirando de lejos. Otro problema que puede haber es la retina. La retina, digamos que es la película fotográfica donde las dos lentes previas están reflejando lo que estamos realmente viendo. Que, por cierto, Carmen, ¿sabías que lo vemos al revés? No. No lo sabía. Es decir, cuando yo estoy viendo a una persona delante de mí, mi retina lo está viendo al revés, con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y mi cerebro, que es la parte enormemente importante, recompone toda la imagen. Esto me deja anonadado, ¿verdad que sí? Claro, no es solo una cámara fotográfica, el ojo es mucho más que el ojo, ¿no? Mucho más que una cámara. Entonces, siguiendo un poquitín con los déficits de refracción, decimos que también entre esas lentes y esa película fotográfica que es la retina está el humor vítreo y el humor acuoso. El humor acuoso es un liquidillo que está en la parte de adelante, detrás de la córnea y por delante del cristalino, y luego el humor vítreo está detrás del cristalino y delante de la retina. Es decir, digamos que está cada rayo de luz, cada imagen está pasando varias cosas, que serían de allá hacia adentro sería, lo primero, la córnea, lo segundo, el humor acuoso, lo tercero, el cristalino,
Lo cuarto sería el humor vítreo y por fin va a dar a la retina. La retina, digamos que es la prolongación de nuestro cerebro en el ojo, que lo que hace es captar todas esas imágenes para que luego la parte de atrás de nuestro cerebro esté interpretando lo que vemos. ¿Por qué? Porque realmente una cámara no sabe nada, lo que está haciendo es focalizar imágenes. Se decía claro, aquí que la clave no solo es el ojo, es el cerebro. Es el cerebro, es decir, se dice que los niños no ven cuando nacen. No es verdad que no vean, no interpretan lo que ven. Es lo mismo que claro, si yo te... como no enfocan, pensamos que no ven. No es que no enfoquen, no lo interpretan. Es como si yo a ti te pongo una radiografía delante. ¿Tú qué ves? Manchas. Sí. Yo veo otras cosas, no veo manchas. ¿Por qué? Porque interpreto lo que veo. Es decir, al final el interpretador es el cerebro y si el cerebro falla, o cualquiera de los elementos de la cadena, todo va a fallar. Pero volviendo a los problemas de la refracción. Pero te iba a preguntar, normalmente cuando uno ve mal, no es, lo relacionamos con la edad, pero me imagino que hay más causas, ¿no? Hay muchas más causas. Vamos a centrarnos en las causas, digamos, las más habituales. Las más habituales suele ser, o tengo una miopía. ¿Qué es eso? Que estoy viendo mal porque resulta que esas lentes están mandando el foco por detrás del ojo. O tengo una hipermetropía, perdón, es al revés, por delante del ojo. O tengo una hipermetropía, que lo mismo, las lentes no son capaces de focalizar con la retina. O tengo un astigmatismo. ¿Qué es un astigmatismo? Quiere decir que la córnea, la parte transparente delante, no es regular, no es perfectamente esférica, tiene irregularidades y esas irregularidades hacen que a veces veamos dobles líneas, normalmente en un sentido y no en otro. O tengo una presbicia. ¿La presbicia qué es? Que mi cristalino ha perdido la capacidad de acomodarse, es decir, la capacidad de enfoque. Y al perder la capacidad de enfoque, veo mal de cerca, básicamente. De lejos puedo ver, pero de cerca no veo. Y luego el otro gran problema dentro de las causas reversibles del ojo que pueden obstaculizar enormemente la visión está la catarata. La catarata es que ese cristalino, como bien dijo antes el doctor Fernández Vega, ese cristalino se vuelve opaco. Se vuelve opaco y al volverse opaco, digamos que tenemos una lente esmerilada, que se va esmerilando poco a poco y nos impide la visión. Bueno, de cataratas lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Ante qué síntomas yo debería acudir a un especialista o a un médico? Muy bien. Haciendo un poquito de historia, tenemos que empezar por los griegos. Los griegos, cuando se hacían mayores, tenían la costumbre de que ellos no podían leer los textos, entonces ya contrataban a jóvenes para que les leyesen. Sí. Les contrataban para eso y para alguna que otra cosa, porque los griegos eran un poco curiosos, ¿no? Tenemos que remontarnos un poquito a la historia porque, por ejemplo, ¿a que no sabes quién inventó las gafas bifocales? No. Uno de los padres de la patria de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. En el siglo XVIII causó un auténtico furor cuando se presentó en Europa con gafas bifocales. Imagínense que hoy en día ni siquiera las llevamos porque llevamos progresivas y él inventó las gafas bifocales. Pero volviendo un poquitín al tema que nos ocupa, es fundamental que tenemos que acudir al médico o al oculista, al oftalmólogo, mejor dicho, cuando tengamos un déficit de visión, sea del tipo que sea, o para la visión lejana o para la visión cercana. A veces dolores de cabeza que tenemos es debido a lo que llamamos astenopía. ¿Qué es la astenopía? La astenopía es, digamos, que yo tengo un defecto en la refracción, pero mi cristalino es capaz de compensarlo. Entonces, como es capaz de compensarlo, le estoy forzando y eso hay veces que me puede dar, por ejemplo, dolores de cabeza. Es muy frecuente un estudiante que diga, es que a partir de la media hora me duele la cabeza, por delante sobre todo. En muchas ocasiones detrás hay un problema de refracción y unas gafas pueden solucionar el problema completamente. Bueno, entonces el tratamiento se limitaría prácticamente a unas gafas. En este caso no hablamos de medicación, ¿no? En este caso, el ojo, Carmen, tiene muchísimas enfermedades. Tiene glaucoma, que es una cosa muy seria, tiene enfermedades neurológicas, tiene enfermedades degenerativas. Es decir, vamos a ceñirnos ahora a las causas, a las más habituales. Vamos, si te parece bien, que seguro que sí, que te gusta resolver las dudas que nos plantean en la calle. Vamos con la primera. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que revisar la vista? Muy sencillo. De entrada tenemos que revisar la vista, Carmen, cuando tengamos algún síntoma de que vemos mal, de lejos o de cerca, o cuando tengamos algún otro problema sobreañadido. ¿A qué edad? Pues en condiciones normales, si no hemos tenido ningún problema en la juventud, pues más o menos sobre los 40 años, 40-45 es una buena época para empezar a acercarse un poquito al oftalmólogo y que nos diga qué tal van nuestros ojos. Bien, pues está bien como referencia esa cifra de edad. Seguimos con más preguntas. ¿Qué significa tener un ojo vago? Tener un ojo vago significa que uno de los dos ojos,
vemos en estéreo, igual que vimos en estéreo, vemos en estéreo. Y el ver en estéreo nos da la profundidad de campo. Es decir, si realmente nos tapamos un ojo, es como cuando vemos una fotografía. No tenemos la sensación de qué es lo que está delante y qué es lo que está detrás. Entonces, un ojo vago significa que uno de nuestros dos ojos, como el nombre mismamente dice, está vago, no funciona bien, no trabaja adecuadamente y por tanto nuestro cerebro solo está recibiendo básicamente la información de un ojo. Eso nos resta posibilidades, sobre todo en lo que es el tema espacial, el tener conciencia de lo que es el espacio a nuestro entorno. Normalmente suele ser una cosa de los niños, habitualmente suele ir también por un problema de refracción en el ojo, es decir, un niño que tiene un ojo, por ejemplo, miope, entonces, ¿qué acabará utilizando? Acabará utilizando su ojo sano como dominante, con lo cual su ojo miope en esa faceta de la vida que se está desarrollando todavía pierde esa forma de desarrollarse y con lo cual con el tiempo digamos que no captará adecuadamente las imágenes y por tanto no veremos el entorno, digámoslo, en 3D. De ahí que normalmente no veas a nadie con un parche, pero sí que veas a algún niño de vez en cuando con un parche. Sí, porque en el ojo, ¿no? suelen ser problemas de la infancia. Los problemas de la infancia se detectan afortunadamente pronto porque los profesores, los pediatras y los padres se dan cuenta muy pronto. Claro, es que es cuando más van al médico las personas de niños. Claro, claro, por supuesto. Seguimos con más cuestiones que nos plantean en la calle. ¿Debo usar gafas si paso 8 horas delante del ordenador? ¿Debo usar gafas? Pues mira, actualmente con la tecnología que tenemos de pantallas, que desde luego han evolucionado de una forma asombrosa, hoy en día las pantallas buenas no tienen por qué originar ningún problema de visión. Cierto es que el parpadeo de la pantalla, porque aunque nosotros veamos la pantalla fija, realmente no está fija. Normalmente suele funcionar un parpadeo de entre 60, 100, 120 imágenes por segundo. A veces lo vemos y a veces no. Es muy frecuente verlo cuando miramos de reojo. Cuando estamos mirando de reojo una pantalla, vemos si una pantalla vibra o no vibra. Si vibra quiere decir que está por debajo de 75 Hz, es decir, la frecuencia de renovación disminuye. Pero en cuanto a utilizar o no utilizar gafas delante del ordenador, como norma general, si tengo una buena pantalla y no tengo un problema de visión, lo que tengo que hacer son descansos seriados, es decir, cada cierto tiempo alejarme de la pantalla. El ordenador ha castigado mucho la vista de la gente. Ha castigado mucho o ha hecho salir cosas que antes no veíamos. Por ejemplo, es muy frecuente que la gente en el campo o que la gente con menos tendencia a la lectura vaya mucho más tarde al oftalmólogo porque ve mal de cerca. ¿Por qué? Porque habitualmente si no sueles leer de cerca no te suele molestar. No te dabas cuenta. Claro. Vale. Vamos con otra cuestión. ¿Es mejor llevar gafas o lentillas? A esto hay que responder de forma taxativa. Gafas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque las lentillas están muy bien para lo que están. Es decir, las lentillas valen para hacer deporte, las lentillas valen para ciertos casos de ciertos problemas de ojos que son realmente severos, que hay veces que es imprescindible llevar lentillas. Incluso hay lentillas que corrigen miopías. Hay un tipo de lentilla hoy en día que se acopla y cambia la forma de la córnea, pero bueno, son temas muy súper especializados que mejor lo vamos a dejar. Pero como norma general, la gafa. ¿Por qué? Sencillamente porque no manipulas el ojo para nada. En el momento que tú estás andando en el ojo ya existe la posibilidad de tener infecciones. Si tú no tocas el ojo no tendrá problemas. En el momento que tocas el ojo existe la posibilidad de que haya problemas. Por tanto, en el caso de utilizar lentillas es imprescindible una higiene exquisita, siempre para ponerlas y para quitarlas. No había pensado yo en el detalle de manipular el ojo, que a mí me puede dar una grima tremenda. Seguimos con más preguntas de la calle. Nunca he conocido a un daltónico. ¿De verdad existen? Pues sí, existen daltónicos, claro que existen daltónicos. El daltonismo es una enfermedad de los pigmentos de la retina. ¿Qué es eso? Bueno, la retina hemos dicho que es la película fotográfica que tenemos en la parte de atrás del ojo. Entonces, esa retina, que es como norma general una parte negra por detrás, más luego todos los vasos, etcétera, etcétera, tiene unos pigmentos de diversos colores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace recoger los colores. Entonces, digamos que este problema es el déficit que tenemos para distinguir el verde y el rojo. Hay personas que son incapaces de distinguir pelirrojo y hay otras personas todavía peor que son incapaces de distinguir el amarillo y el azul. Y el grado sumo es aquellas personas que son incapaces de distinguir ningún color y que ven en blanco y negro, solo ven tonos de grises. Pero son casos muy escasos. Son escasísimos. Y los otros dos primeros, como norma general, el que no distingue el azul y el amarillo, habitualmente tampoco suele distinguir el verde y el rojo. Con lo cual, daltónicos hay, pero hay poquitos. Vamos con una última pregunta. ¿En qué consiste una operación de cataratas? Bueno, una operación de cataratas es un sistema antiguamente complicado y hoy en día es un poquito complejo. Pero para eso creo que tenemos un gran especialista que ahora mismo nos va a hablar de cómo se realiza. ¿Verdad que sí, Carmen? Pues sí, nos vamos con los hermanos Fernández Vega, que yo creo que como son especialistas en el ojo, ellos nos podrán explicar mejor en qué consiste una operación de cataratas. Lo vemos.
La catarata es una opacificación del cristalino, es decir, todo el mundo tenemos cristalino, que es una lente que hay dentro del ojo, que es la que nos posibilita esa lente ver de lejos y de cerca, nos posibilita la acomodación. Y eso, según van pasando los años, pues se va endureciendo, se va opacificando, hasta que llega un momento en que se opacifica cada vez más, y eso es la catarata, la opacificación del cristalino. Sobre todo eso viene a ocurrir por encima de los 65 o 70 años, empieza a ver cada vez más borroso, empieza a ver que le molesta mucho la luz, tiene una fotofobia intensa, a veces incluso dice, yo antes necesitaba unas gafas para ver de cerca y ahora cada vez necesito menos veces gafas para ver de cerca, porque la propia catarata le está miopizando el ojo y le está haciendo ver peor de lejos, pero está mejorando la visión de cerca. El único tratamiento que tiene hoy día la catarata es el tratamiento quirúrgico, es decir, que una vez que ya está produciendo dificultades de visión al paciente, pues puede ser intervenido. ¿Cómo se opera? Se opera mediante incisiones muy pequeñas, por debajo de 2 milímetros, es decir, que hacemos una incisión de menos de 2 milímetros, con anestesia local, anestesia tópica, solamente de gotas, y entonces lo que hacemos es que mediante una técnica de ultrasonidos, que se llama facoemulsificación, nos permite destruir el núcleo del cristalino, es decir, destruir toda la catarata, por esa incisión tan pequeña, con ese instrumento de facoemulsificación, y una vez que hayamos destruido todo el cristalino, tenemos que sustituirlo por un cristalino artificial. Entonces introducimos un cristalino artificial que hasta hace unos años era un cristalino artificial monofocal, significaba que solamente el paciente vería después de la operación de lejos, pero para cerca precisaría siempre una gafa, y ahora, ya desde hace los últimos años, estamos poniendo cristalinos multifocales o bifocales que posibilita ver de lejos y de cerca al paciente sin necesidad de tener que llevar gafas. Pero la novedad es que ahora hacemos gran parte de la intervención utilizando el rayo láser. Era curioso que en oftalmología utilizamos el láser para tratar muchas enfermedades, es decir, de diabetes, glaucoma, para tratar miopías, hipermetropías, astigmatismos, etc. Utilizamos distintos tipos de láser. Sin embargo, no se utilizaba el láser para las cataratas y desde hace unos años ya estamos utilizando el láser para cirugía de la catarata. No se hace toda la intervención, pero sí gran parte de la intervención. Óscar, parece mentira, ¿eh? Ni que decir tiene. Todavía me acuerdo yo cuando hace no muchos años el operar de una catarata era terrible porque para empezar tenías que estar varios días de reposo. Luego encima te colocaban unos cristales que daba grima verles. Si se acuerdan ustedes a ver a nuestros abuelos y a nuestros padres, los que somos un poquitín más mayores, con esas gafotas de culo de vaso que veían tremendamente mal, que encima pesaban, que les hacían daño incluso en la nariz. Y hoy en día una intervención de cataratas se puede hacer en 20 minutos aproximadamente con una ganancia de visión absolutamente desconocida. Yo tengo pacientes, Carmen, que fíjate que cuando se operan de catarata hay veces que dicen, entre comillas, si lo sé no me opero. Digo, hombre, dígame usted por qué. Dice, porque me acabo de dar cuenta lo vieja que soy. Te lo digo que es verdad. Hay veces que van a la consulta diciendo, es decir, ¿cómo es posible que yo antes viera tan mal? Que físicamente pensaban que eran distintos. Pensaban que eran distintos. ¿Por qué? Porque cuando hay catarata la arruga se difumina y al difuminar la arruga, entonces no vemos cómo somos en realidad. Claro. Alguna famosa artista que todavía está por ahí inactivo siempre mandaba poner velos a las cámaras para que esas arrugas fuesen difuminadas. No decimos quién, pero a que la tenemos en mente. Oye, estas curiosidades que me cuentas son las que más me entretienen, las que más me gustan. Sí, hombre, es parte... Luego me lo cuentas, ¿eh? Es bonito, es bonito. O sea, la historia de la televisión y el envejecimiento tiene mucho que ver un poquito con la catarata. Es decir, hacemos la catarata a la lente de la cámara, ¿no? ¿Qué te parece? Como todos los días vamos a hacer un repaso, un resumen por todo lo que hemos mencionado sobre la pérdida de agudeza visual. Bueno, pues vamos allá un día más. Tenemos que tener en cuenta que el tema de la visión es muy complejo y, por tanto, hoy nos ceñimos solo a los déficits de refracción, es decir, aquellos problemas que nos da la parte, digamos, un poquito más anterior del ojo, que es, se solucionan habitualmente o con gafas o con intervenciones. También están las lentillas, por supuesto. Los consejos básicos para los ojos son los siguientes. Cuide sus ojos, son para toda la vida, no se olvide de ello. Si de forma aguda ve mal, acude inmediatamente al médico. Es decir, no estamos hablando de problemas que se presentan de repente, sino que son de problemas que se presentan poquito a poco. Si pierde agudeza visual con la edad,
acuda a un médico sin prisas, no es ninguna urgencia ni mucho menos. No utilice las gafas de otro, ya que, como norma general, cuando vamos a nuestro oftalmólogo, además de mirarnos cómo estamos en el tema de la refracción del ojo, también nos mira la presión intraocular, que es simplemente con una pequeña corriente de aire y nos puede librar de tener en el futuro una ceguera. Desde luego que no compre lentes por su cuenta, porque cada uno tenemos nuestra propia graduación. Si utiliza lentillas, la higiene tanto antes como después, es decir, al ponerlas y al quitarlas, es fundamental. Y no se olviden de lo de siempre, en la visión, como en el resto de las facetas de la vida, el tabaco, el alcohol y los malos hábitos de vida también lo perjudican. Muy bien, Óscar, muchas gracias. Vamos ahora con la alimentación, con esos mitos. Hablamos esta semana del tema de si el agua engordaba o no, de la vitamina C en el zumo, si se iba o no se iba. Vamos a hablar hoy de hidratos de carbono. ¿Engordan a partir de 1 hora del día? ¿Sí o no? Lo vemos. Eso es otro falso mito, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora están de moda las dietas en las que se eliminan los hidratos de carbono, ¿vale? Ahora es como la primacía de las proteínas, están de moda las dietas hiperproteicas, que es verdad que producen pérdidas de peso, pero que son muy cortoplacistas. O sea, este tipo de dietas, todos conocemos a alguien que la ha hecho y al cabo de un tiempo no solo ha recuperado el peso perdido, sino más todavía, ¿no? Lo que se llama el efecto yo-yo. Y eso es lo que ha hecho pues, que denostemos a los hidratos de carbono y que tratemos de eliminarlos de la dieta. Hay que tomar hidratos de carbono todos los días y además en todas las comidas, ¿vale? En el desayuno, en la comida y en la cena. Esto de la cena me sorprende un poco, porque, bueno, no es que el hidrato de carbono engorde más a 1 hora o no, pero a partir de 1 hora, al final, quemas menos energía, ¿no? Pues tiene razón, el hidrato de carbono engorda a partir de la hora que uno lo come, eso está claro. No porque lo comas, en el momento que lo comes se acabó. Engorda. Da igual que sean las 4 de la tarde que las 12 de la noche, eso es una cosa evidente. En cuanto a las famosas dietas hiperproteicas, aparte de lo que hemos visto ahora, por lo que nos ha dicho esta profesional, tenemos que tener en cuenta que hay 2 cosas fundamentales en esto del subir y bajar peso. 1, las dietas hiperproteicas son tremendamente malas para la salud. Tremendamente malas. Uno de los órganos que son muy perjudicados por las dietas hiperproteicas es el riñón. 2, tenemos que tener en cuenta de que todo lo que sean subidas y bajadas constantes de peso, de bajo 3 o 4 kilos, subo 3 o 4, bajo 3 o 4, subo 3 o 4 o 5, es malísimo. ¿Por qué? Porque es malísimo para las arterias coronarias y para el resto de arterias. Se habló en su día de que esos aumentos y disminuciones de peso en tan poco tiempo son un factor de riesgo cardiovascular en muchas ocasiones importantes. Se habló incluso de que la placa de colesterol que tenemos pegada por las arterias, hay veces que con esas subidas y bajadas de grasas en la sangre circulando puede llegar incluso a tener pequeñas grietas y eso ser el preludio de un futuro infarto, de una trombosis o de cosas similares. Por tanto, las dietas, como todo, yo no soy muy partidario de las dietas, soy partidario de comer bien, Carmen, de la buena alimentación, porque las dietas sirven para hacer el yo-yo que dice esta mujer, o también lo que yo llamo el serrucho, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, con lo cual pierdo 4 kilos y acabo ganando 6. Y al final, cuando prohíbes algo y nunca lo pruebas, te crea una necesidad, ¿no? Y te puedes pegar un atracón después tremendo. Por supuesto. Cuando tenemos un problema de obesidad, lo que hay que hacer es tener higiene alimentaria. Y la higiene alimentaria no es ponerse a dieta. La higiene alimentaria es algo estoy haciendo mal y lo tengo que corregir, pero no corregirlo durante 1 hora, o durante un día, o durante 1 semana, o durante 5 meses. Hay que corregirlo. Hay neveras donde uno las abre y no hay nada verde, no hay fruta. Y vemos demasiadas mantequillas, vemos demasiadas natas, vemos demasiado alimento rico en colesterol. Y eso es lo que hay que cambiar. Es decir, tenemos que tener una dieta adecuada para que seamos capaces de hacer una vida sana y una vida longeva. Tenemos que llegar a mayores. Y para llegar a mayores hay que cuidarse. Muy bien, Óscar. Bueno, llegamos a la recta final del programa y lo hacemos con más consejos del SAMUR. Hoy nos van a enseñar qué hacer en caso de hemorragia. Lo vemos. Las hemorragias, las heridas, en definitiva, pueden comenzar a tratarse muy fácilmente por cualquier persona que las presencie. Si vemos una herida con mucho sangrado, tenemos que pensar fundamentalmente en 2 cosas. La primera, colocar una toalla, un paño, unas gasas, algo que tengamos en la mano sobre la herida y presionar de forma directa. Eso ayudará mucho a la contención de la hemorragia. Y en segundo lugar, elevar el miembro en cuestión, si es en un brazo, si es en una pierna y podemos elevarlo, colocarlo siempre por encima del corazón para que
llegue menos sangre a la herida y por tanto sangre menos. Con esas dos medidas iniciales ayudaremos mucho a cohibir la hemorragia. Si aún así no se cohíbe y queremos hacer algo más y tenemos algún conocimiento de primeros auxilios, lo que podemos hacer es buscar las zonas de pulso, o sea, por ejemplo en la axila, presionar en la axila si tenemos una herida en la zona del brazo, el antebrazo o la mano. Presionamos, elevamos el miembro a la vez que comprimimos el foco hemorrágico y con eso podemos o bien trasladar al paciente a un centro sanitario donde le continúen atendiendo en caso de que no tengamos acceso a los servicios de emergencia porque estemos en un sitio aislado, etcétera, o bien esperar a que acudan los servicios de emergencia a ayudarnos. Madre mía, una hemorragia. Qué importante es no bloquearse para atender a una persona. Es fundamental. En una hemorragia, desde luego, lo fundamental es impedir que sangre. ¿Cómo? Presionando la zona hemorrágica. Digamos que a grandes rasgos hay dos, hemorragia venosa y hemorragia arterial. La venosa es una sangre más oscura y que no salta. Es decir, con poca compresión muchas veces la cohibimos. Y la arterial es una hemorragia de sangre más roja y que además salta. Se ve cómo sale el chorrito. Eso hay que comprimir de una forma mucho más consistente. El meternos en otros berenjenales, bien si ha dicho la palabra, ya es un poquito más complicado. Sí, sí, lo estoy viendo muy claro, eso de que es bastante complicado. Gracias, Óscar, por todo lo que nos has contado hoy. Gracias a ustedes por seguirnos en este programa. Nosotros volvemos mañana, ya saben, con más temas de salud. No olviden, a la misma hora, aquí como todos los días. Gracias y hasta mañana.